Alguien me preguntó cuánto debe aguantar una mujer antes de darse la vuelta y marcharse de casa. Lo pensé mucho. Fue el momento en que sirvió comida caliente y escuchó: ¿por qué estás haciendo esto otra vez? Fue la noche en que su hijo tuvo fiebre y fue sola a registrarse en el hospital. Fue cuando se arrodilló a suplicar, solo para encontrarse con las frías palabras de su suegra: ¿te lo mereces? Ninguna de estas. Fue cuando se paró frente al pastel de cumpleaños y escuchó a su hijo preguntar en voz baja: «Mamá, ¿papá ya no me quiere?». En ese momento comprendió que si no se ponía de pie, esta familia la tendría bajo su control para siempre. Llevo 5 años casada, sin trabajo, sin ingresos y sin una sola tarjeta bancaria a mi nombre. Todas las mañanas me levanto a las 6, llevo a mi hijo a la guardería comunitaria a las 7 y luego vuelvo a comprar comida, cocinar, lavar la ropa, fregar el suelo y preparar la cena para los 3. Pero mi marido no ha vuelto a casa a comer en mucho tiempo. Se llama Grant, un hombre en el que alguna vez creí poder confiar toda la vida. Nos conocimos en una pequeña empresa, él trabajaba en ventas y yo en administración. Cuando salíamos decía que yo era gentil, amable, nada competitivo y la persona a la que más quería proteger. En el 3er año de matrimonio quedé embarazada. Ese año, la empresa estaba recortando personal, y él me dijo que dejara el trabajo y me quedara en casa a descansar y cuidar al bebé. Le hice caso. Después de que nació el niño, mi suegra se mudó con nosotros y dijo que su hijo trabajaba duro para mantener a la familia, así que como madre, debía ocuparme bien de la casa. Desde entonces nunca volví a trabajar. El extractor de aire de la cocina rugía con fuerza mientras yo estaba junto a la estufa, cocinando y mirando mi teléfono. Hoy es el 5º cumpleaños de mi hijo George. Pedí su pastel favorito de Peppa Pig con 2 días de antelación y le compré en secreto un juego grande de bloques de construcción. Pero ya son las 6:30 de la tarde y Grant aún no ha vuelto. Llamé 3 veces, pero nadie contestó, y él tampoco contestó mis mensajes. George estaba sentado en el sofá, viendo dibujos animados mientras miraba furtivamente hacia la puerta. «Mamá, ¿papá sigue trabajando hasta tarde?» Asentí: «Sí, trabaja hasta tarde». «¿Volverá?» Sonreí, por supuesto. Pero en el fondo sabía que no volvería. La abuela salió de la habitación, desgranando pipas de girasol mientras me miraba. «Has sido muy diligente cocinando esta comida, pero es una pena que ni siquiera quiera mirarla». Dejé la espátula y me volví hacia ella. «Mamá, hoy es el cumpleaños de George». «¿Y qué?», resopló con frialdad. «No creas que el cumpleaños de un niño lo hará volver. Si de verdad quisiera volver a casa, ya lo habría hecho. Mirándote a la cara todos los días, cualquiera se enojaría». No dije nada, aferrándome a la esquina del delantal. George seguía esperando en la sala, sin saber que el corazón de su madre se había hecho añicos. A las 7:05, llamaron a la puerta. Pensé que era Grant y me dio un vuelco el corazón. Corrí a abrirlo, pero afuera estaba el repartidor. «El paquete comunitario ya llegó, por favor, firme». Asentí y lo tomé. Era el reloj infantil que había pedido por internet hacía unos días. George dijo que todos los niños de su clase tenían uno y que él también quería uno. La abuela se acercó por detrás con voz fría, malgastando dinero otra vez. «¿Estás tan dispuesto a gastar? ¿Por qué no usas ese dinero para mostrarme un poco de piedad filial?» «Este dinero lo gané con trabajos de medio tiempo», no pude evitar replicar. Inmediatamente alzó la voz: «¿Trabajos de medio tiempo? ¿Cuánto ganas de verdad? Viviendo bajo mi techo, comiendo mi comida, y todavía te atreves a hablarme de dinero». George se sobresaltó y corrió a tirarme de la manga. «Abuela, no seas tan dura con mamá». La abuela chasqueó la lengua y cerró la puerta de golpe al volver a entrar. George me rodeó la cintura con sus brazos y me miró. «Mamá, ¿no vamos a comer el pastel?» Forcé una sonrisa. «Claro que sí». Saqué el pastel y encendí las velas. George cerró los ojos para pedir un deseo, susurrando suavemente: «Espero que papá venga hoy a casa y coma con nosotros». Encendí las velas, pero se me llenaron los ojos de lágrimas. George dijo que estaba cansado después de apenas cenar. Lo bañé, lo puse a dormir y luego me senté aturdida en el viejo sofá de la sala. Mi teléfono se iluminó de nuevo, era un mensaje de texto. «No me esperes esta noche, no pierdas la cabeza.
Sin saludos, sin explicaciones. Solo esa frase improvisada, que convirtió a una familia en polvo. De repente recordé que hace unos días, cuando George tuvo fiebre, lo llevé solo al hospital, e incluso le pedí dinero prestado a un vecino para las medicinas. ¿Y Grant? Esa noche estaba borracho y me respondió, no me molestes. Aguanté. Porque pensé que si me esforzaba un poco más, esta familia aún podría mantenerse unida. Pero hoy, ya no aguanto más. Abrí el registro de llamadas que había borrado y luego restaurado. No reconocí el último número, pero había un nombre anotado después, Sara. Dudé un momento y marqué. En cuanto se conectó la llamada, se escuchó la dulce voz de una mujer, ¿hola? Grant, ¿por qué llamas otra vez? Colgué sin decir nada. De repente un trueno retumbó afuera y la lluvia cayó a cántaros. Un rayo iluminó un rincón de la habitación, donde George llevaba mucho tiempo medio comido el pastel. El resto seguía sentado tranquilamente sobre la mesa, como un caramelo que nadie quería. Por primera vez sentí frío, no por la lluvia de afuera, sino por el pozo interior de mi corazón, que se había derrumbado por completo. Tomé el teléfono y empecé a buscar: divorcio, división de bienes, custodia de los hijos. Me temblaban las manos, pero sabía que a partir de ese momento, tenía que volver a vivir, por mí y por George. El teléfono se encendió de nuevo y apareció una ubicación en la pantalla, una selfie de Grant y aquella mujer. Se reían íntimamente en el vestíbulo del hotel. Lo miré un buen rato, luego apagué el teléfono y me levanté a lavar los platos en la cocina. El grifo corría con fuerza, y el sonido resonaba con fuerza contra el fregadero. Mantuve la cabeza agachada, fregando los platos, pero un pensamiento me asaltó: si me iba hoy, mostraría la más mínima reacción. A la mañana siguiente, antes del amanecer, me desperté. En la cocina aún quedaban platos sin lavar de la noche anterior, el suelo no se había fregado y la ropa de George llevaba toda la noche en remojo, fría y tiesa. Me tapé la nariz, eché detergente y enjuagué con agua fría. Tenía las manos entumecidas por el frío. George seguía dormido con la carita hundida en la manta, agarrando con una mano el bloque. Al observarlo, un dolor repentino me invadió el corazón. ¿Qué entiende un niño? Solo quiere una familia completa. Pero Grant y yo, ¿desde cuándo dejamos de ser uno solo? Tenía varios mensajes sin leer en mi teléfono de una tal Sara. Grant se emborrachó anoche y durmió en mi casa. No lo molestes. Te aconsejo que dejes de humillarte. Si quieres llorar, ve a llorar a tu casa. No perturbes mi paz. Después de leerlos, mi mano temblaba incontrolablemente. No les respondí ni los borré, simplemente la bloqueé por completo. Luego abrí la página de plantillas de currículum. Llevaba 5 años sin trabajar y mi currículum estaba completamente en blanco, ni siquiera sabía que se supone que deben dominar los empleados de software hoy en día. Solo podía recordar lo que había usado antes y presentarme como una escritora independiente que estudió y mejoró durante una pausa en su carrera. Envié mi currículum a varias cuentas públicas y operaciones comunitarias, me puse una mascarilla y salí. Era sábado y George no tenía que ir a la guardería. Quería llevarlo al centro infantil de la esquina para preguntar si podía asistir a las clases de mitad de trimestre y luego ir al mercado a comprar comida. En la recepción, saqué mi documento de identidad y el registro de domicilio, pero el personal negó con la cabeza. Usted no es el propietario y el registro de domicilio del niño tampoco está registrado aquí. Me temo que no podrá unirse a mitad de curso. Me quedé atónito por un momento. Puedo pagar el importe completo, no necesito ocupar plaza. La recepcionista seguía sonriendo cortésmente, diciendo que no se trataba del dinero, sino de las restricciones del distrito. Hizo una pausa y luego me recordó en voz baja: parece que han cambiado su registro familiar. Lo entendí. Después de que Grant transfiriera la propiedad a su madre, el registro del hogar también se trasladó fuera de esta jurisdicción. Eso significó que ya ni siquiera cumplía los requisitos para matricular a mi hijo en un jardín de infancia formal aquí. Saqué a George en brazos. Mamá, ¿eso significa que no podemos volver a la escuela? Reprimí la amargura y sonreí: no pasa nada, mamá encontrará la manera. Pero por dentro me sentía vacía, como un vacío.
Por la tarde encontré una tienda de conveniencia cerca y pregunté si tenían algún trabajo nocturno de medio tiempo. La dueña era una mujer de unos 40 años con un delantal azul descolorido. Me miró 2 veces y me preguntó, ¿has hecho este tipo de trabajo antes? Asentí, puedo manejar la caja registradora y reponer los estantes. Me preguntó de nuevo, ¿sabes usar la impresora? Respondí con sinceridad, ya la he usado, pero no soy muy hábil. Suspiró, ahora tienes que saber escanear códigos, gestionar compras en grupo y pedidos a domicilio. ¿Sabes todo eso? Guardé silencio un momento y luego dije, puedo aprender, y rápido. Me miró fijamente un rato. Entonces ven a probarlo un día, de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Asentí con la cabeza sintiendo un alivio, al menos era un comienzo. Esa noche cuando llegué a casa, George ya estaba dormitando. Me apresuré a cocinar y tras 2 bocados, se quedó dormido. Lo llevé adentro, me senté en la sala y abrí la parte trasera de esas plataformas de cuentas públicas. Recibí una carta de respuesta, hola, el manuscrito ha sido revisado y el contenido es aceptable. Se pagará un periodo de prueba por pieza, 25 yuanes por cada 1000 palabras. Si está interesado, por favor, responda. Respondí de inmediato al correo electrónico, adjuntando enlaces a 2 artículos antiguos. A las 10 de la noche estaba organizando manuscritos frente al ordenador cuando de repente me pitaron los oídos. Era mi suegra en una videollamada. ¿Ella? Ahora sale todos los días, no sé qué hace, ya no cocina en casa y me deja al niño a mí. Estoy casi agotada. ¡Ay! ¿Quién le dijo que era incompetente? Casarse con mi hijo ya fue un golpe de suerte, y ahora sigue siendo tan quisquillosa. Fui a la cocina a lavar los platos sin decir ni una palabra. Este apartamento está a nombre de Grant, pero llevo viviendo aquí 5 años. Los azulejos que puse yo mismo, el colchón que elegí y la cuna de George siguen aquí. Pero ahora, de repente, me doy cuenta de que solo soy un residente temporal. A la 1 de la mañana, salí del trabajo y volví a casa. El viento frío me azotaba el cuello, helándome hasta los huesos. Pero no tenía tiempo para quejarme del cansancio. Sabía que tenía que aguantar, superar la noche y llegar al día en que pudiera mantenerme firme. A la mañana siguiente temprano, recibí una llamada de la maestra de la guardería de George. ¿Puedes venir? George no está el mismo hoy, no habla ni come. Me acerqué rápidamente. Estaba sentado solo en un rincón, con los ojos enrojecidos. George, ¿qué pasa? Me miró con voz ronca. Mamá, por favor, no me dejes, ¿vale? Lo abracé fuerte de inmediato. Nunca te dejaría. Eres la razón por la que sigo adelante. George sollozó en mis brazos y por primera vez, lloré durante el día. En ese momento decidí que tendría un trabajo, un sueldo y un hogar propio. Recuperaría todo lo que me pertenece a mí y a mi hijo. De camino a casa, llamé a una mujer que conocí en un grupo de trabajo a tiempo parcial. Había mencionado que me había recomendado un trabajo de conductor en el turno de noche. Cuando contestó, bajé la voz. Hermana, ¿sigue buscando gente para ese trabajo de conductor que mencionaste? Se rió al otro lado. ¿De verdad quieres hacerlo? No es un trabajo fácil. Tienes que conducir de noche, recoger clientes borrachos y si te metes en problemas, tienes que saber cómo manejarlos. Asentí. Puedo hacerlo. Hizo una pausa de 2 segundos y dijo, de acuerdo, nos vemos en el lugar de siempre a las 10 de la noche. Recuerda traer tu identificación y licencia de conducir. Colgué el teléfono, el cielo ya estaba oscureciendo. Bajo las farolas cogí a George de la mano mientras caminábamos a casa, con la brisa de la tarde rozándome los oídos. En ese instante presentí que mi vida estaba a punto de dar un giro radical. A las 10 de la noche acomodé a George, me puse unos pantalones oscuros y una chaqueta, me recogí el pelo en una coleta y me miré en el espejo unos segundos. Al mirarme en el espejo, no parecía alguien que saliera a ganar dinero, sino más bien que estaba a punto de hacer algo vergonzoso. Pero sabía que no tenía otra opción. La mujer de abajo ya me esperaba, Emma, de unos 40 años, de piel bronceada, con un aire de agudeza y capacidad. ¿Tienes tarjeta de gasolina, verdad? Fue lo primero que me preguntó. Asentí, sí, la acabo de conseguir.
De acuerdo. Me miró fijamente. Las noches son diferentes a los días. Cuando los clientes beben demasiado, suelen decir cosas imprudentes. Simplemente ignóralo. Recuerda registrar el pedido, indicar la ubicación y guardar la grabación de voz. Memoricé cada palabra que dijo. El primer pedido llegó a las 11:30, frente a un karaoke en el centro. Los clientes eran 2 hombres borrachos, uno de los cuales me dio las llaves y luego se inclinó sobre el asiento del copiloto para vomitar. Reprimí las náuseas, cubriéndolo con pañuelos mientras lo ayudaba a subir al coche. El otro hombre empezó a charlar. Pareces bastante delicado para ser conductor. ¿Por qué haces este trabajo?, rió entre dientes extendiendo la mano hacia mí. Respondí con frialdad, señor, si no se abrocha el cinturón, haré que la plataforma cancele el pedido. Se quedó desconcertado y no dijo nada más. El coche olía a alcohol. Apreté los dientes y los llevé a un barrio residencial, donde finalmente gané una propina de 60 yuanes en el andén. Esa noche completé 4 pedidos en total y gané menos de 200 yuanes. Para cuando llegué a casa, ya eran más de las 3 de la mañana, tenía las palmas de las manos empapadas en sudor y me dolía la espalda como si me la hubieran desgarrado. Pero no podía dormir. Me senté en el borde de la cama, abrí el teléfono y dividí los 200 yuanes en 3 partes, una para la leche de George el mes que viene, otra para la comida y la última para ahorrar para la mudanza. Ya no podía quedarme en casa. A la mañana siguiente, como siempre, tomé leche, pan y un huevo frito, y luego llevé a George a la guardería. Entonces, sin dudarlo, me apresuré a ir a mi trabajo de medio tiempo, un trabajo de limpieza en un pequeño edificio de oficinas, donde ganaba 80 yuanes al día. Terminé por la mañana y aún podía encargarme de escribir por la tarde. Al mediodía, durante el almuerzo, recibí una respuesta de esa cuenta pública. El primer borrador ya estaba leído. Tiene tensión emocional, pero la escritura es algo cruda. Por favor, revisen la lógica emocional del segundo párrafo y vuelvan a enviarlo. Abrí mi portátil inmediatamente, borré, revisé y reescribí el manuscrito hasta que terminó la pausa del almuerzo antes de enviarlo. Esa noche, al llegar a casa, encontré a alguien en la sala. Grant estaba sentado en el sofá, con las piernas apoyadas en la mesa de centro, sosteniendo una lata de cerveza y una caja de comida para llevar a su lado. Sin levantar la vista, me preguntó por qué no está George en casa. En la guardería, respondí con frialdad. Me miró fijamente. ¿Dónde has estado últimamente? Ni siquiera lavas la ropa, no ordenas la casa y te da pereza cocinar. Me quedé en la puerta sin moverme. ¿No vas a volver ya? Resopló. ¿Cuándo dije que quería el divorcio? La propiedad está a mi nombre. Si quieres irte bien, pero el niño se queda. Di un paso al frente. Crié al niño sola. ¿Quieres pelear por la custodia? Dejó la lata de cerveza y se rió. ¿Cuidas al niño? Andas por ahí todos los días haciendo trabajos esporádicos, ¿quién sabe si esos trabajos involucran hombres? Me quedé atónita. Solo digo que no me culpes si te hablo con dureza, dijo, mirándome de reojo. No tienes trabajo ni dinero, así que no te comportes como una madre. Al tribunal no le importa cuánto hayas trabajado, solo si tienes la capacidad de mantener. Por primera vez me di cuenta de que esta batalla no era el fin del amor, sino el comienzo de una pelea de intereses. Se levantó para irse, soltando un último comentario: prepara tus cosas. La semana que viene tendremos una charla con un abogado. Me senté a la mesa del comedor, atónita, un buen rato. La comida estaba intacta, solo la hoja de papel con el dibujo de George sobre la mesa. Me había dibujado hoy en la guardería, diciendo que me parecía el sol. Doblé el dibujo lentamente, lo guardé en el cajón, respiré hondo y volví a abrir mi portátil. Quería escribir un artículo más impactante, subirlo a una plataforma más grande y demostrarles a los demás que no era una mujer débil e incapaz. Empecé a investigar plantillas de títulos de artículos, listas de tendencias, preferencias en las secciones de comentarios, a analizar los gustos de los lectores y a estudiar estrategias operativas. No podía simplemente escribir artículos para... A la 1 de la mañana, recibí un mensaje de Emma: el pedido alcanzará su punto máximo mañana por la noche, prepárate.
Respondí, de acuerdo. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Había solicitado empleo en una empresa de limpieza, diciendo que mis cualificaciones eran adecuadas y que podrían conseguirme un trabajo de prueba. ¿Sabes cocinar, limpiar y cuidar niños, verdad? Dije que sí. Sonrió. Hay una familia en particular, una jefa con 2 hijos. Tiene un carácter un poco frío, pero si te va bien, la paga no está mal. Acepté. Después de colgar, me senté en el sofá, mirando el nuevo cuadro que George había pintado con una sensación indescriptible en mi interior. Sabía que estaba cambiando. Estaba aprendiendo, ganando dinero y resurgiendo. Antes era solo una esposa, pero ahora solo quiero ser dueña de mi propia vida. A altas horas de la noche me apoyé en el alféizar de la ventana, viendo cómo las luces del edificio de enfrente se apagaban lentamente, una a una, como señales en un largo camino nocturno. Solo mi luz permanece encendida. No sé hasta dónde llegará el camino, ni si aún podré llevarme a George conmigo, pero sé que no tengo vuelta atrás. Mi teléfono se iluminó, era una notificación por correo electrónico. Tu manuscrito ha pasado la revisión inicial y se espera que se publique comercialmente la próxima semana. Por favor, mantente en contacto. Me quedé mirando la línea de texto y de repente sonreí. Entonces las lágrimas cayeron sobre el teclado, gota a gota. El día del turno de prueba, salí 1 hora antes. El cielo acababa de aclarar, las calles seguían casi vacías y el aire traía el frescor de principios de primavera. Cuando soplaba el viento sentía como si me cortaran la cara con cuchillos. El cliente vivía en una villa independiente a media colina al sur de la ciudad, en un barrio exclusivo. Los guardias de seguridad de la puerta llevaban uniformes iguales y revisaban rigurosamente las identificaciones y al personal. De pie en la puerta de repente me sentí un poco intimidado, mis piernas me pesaban y temblaban. Cuando se abrió era una mujer de unos 40 años, vestida con un elegante atuendo profesional, con un maquillaje impecable y una mirada fría que me observaba. «Debes ser de ella», dijo. «Sí, estoy aquí para la prueba», asentí, haciéndome a un lado para dejarme entrar. «Tú eres responsable de limpiar las zonas sucias. La cocina debe limpiarse a diario y recuerda colgar las mochilas de los niños afuera después de lavarlas». Respondí mientras observaba la casa. Estaba ordenada, pero el polvo y los detalles revelaban el verdadero estado de la vida cotidiana. El polvo se había acumulado en los rincones del suelo, el cristal de la ventana estaba empañado, la estantería estaba cubierta de polvo y la grasa bajo el fregadero se había endurecido formando grumos. Se llamaba Wendy. Era la fundadora de una empresa de comercio electrónico, estaba divorciada y tenía 2 hijos, una niña de 8 años y un niño de 4. La niñera hacía tiempo que había renunciado, y tras 2 meses de insatisfacción con ayudantes a tiempo parcial, finalmente publicó esta oferta de trabajo. Empecé por la cocina, fregando el fregadero, la estufa y las baldosas del piso uno por uno hasta que mis guantes se desgastaron. Luego limpié la sala, lavé la ropa de los niños, ordené los juguetes y las estanterías, y estuve ocupada hasta las 4 de la tarde antes de sentarme por fin a tomar un sorbo de agua. Wendy había estado arriba sin decir palabra hasta que, justo antes de que me fuera, salió repentinamente del estudio. ¿Has hecho este tipo de trabajo antes? Asentí. Había trabajado en el hogar durante unos años y había cuidado niños. Me miró un par de veces y luego preguntó, ¿estás divorciada? Me dio un vuelco el corazón, pero respondí con calma. Me miró fijamente unos segundos y luego dijo, vuelve mañana. Supe entonces que había accedido a que me quedara. Esa noche volví a la habitación alquilada, y George estaba sentado en la cama pequeña, dibujando. Había dibujado un árbol con una casa debajo, y junto a él, una persona con el pelo largo. ¿Quién es?, pregunté. Ladeó la cabeza. Eres tú, la casa donde viviremos algún día. Asentí y le di una palmadita en la cabeza. Muy bien. Pronto podremos vivir allí. George sonrió con los ojos brillantes. Al día siguiente volví como siempre y el trabajo seguía como siempre. Al anochecer, cuando terminábamos, Wendy me preguntó de repente ¿por qué cuidas al niño tú sola? Me quedé desconcertada por un momento. Porque yo lo di a luz. No dijo nada más. Lo sabía, quizá presentía que no tenía a nadie en quien confiar,
o quizá ella misma comprendía esa situación desesperada, de vida o muerte. Ninguna de las dos tenía marido ni apoyo, teníamos que ir superando nuestras vidas poco a poco solas. Esa noche salí a hacer mi trabajo habitual de conductora. Conseguí un trabajo cerca de la autopista elevada en un hotel de negocios. El cliente había estado bebiendo, vestía traje, se tambaleaba al caminar y se desplomó en el asiento trasero en cuanto subió al coche. Después de conducir un rato, de repente dijo: «Tu voz me suena». «¿Te llamas Della?». Me sobresalté. «¿Me conoces?». Se rió 2 veces. «Fui cliente de Grant. Tiene una foto tuya en su teléfono y dice que eres su esposa». Me dio un vuelco el corazón y apreté el volante con fuerza. «Estás borracho». «Debes estar equivocado». Pero se rió aún más fuerte: «Aunque no me equivoque, tú lo sabes mejor». Dijo que no lo apreciabas, que deberías quedarte en casa cuidando a los niños, pero que no estabas contenta con eso. Tenías que buscar algo de libertad. Contuve mi ira y no dije nada. Él continuó: «Eres tan hermosa, ¿por qué no hablas con nuestro jefe y te conviertes en portavoz? Ganarías dinero más rápido que tu auto deportivo». Frené a fondo, casi chocando contra el divisor. Se cayó del susto. Me giré y lo miré fijamente: «Si dices una palabra más, llamo a la policía». Cerró los ojos y fingió dormir. Cuando llegamos, antes de irse, soltó: «Las mujeres simplemente nacen con mala suerte, cuanto más intentan ascender, más se ríen de ellas». Observé su figura alejarse, con los nudillos blancos. Esa noche, después de terminar mi último reparto, me senté afuera de una tienda de conveniencia junto a la carretera, bebiendo una lata de Coca-Cola helada. Pensé: no puedo seguir aguantando esto en silencio. Tengo que dejar algo atrás. Al día siguiente escribí un artículo titulado «Antes era ama de casa, ahora solo quiero sobrevivir». Escribí sobre el control de Grant, la humillación de mi suegra, cómo llevé al niño al hospital por la noche, cómo recogía invitados borrachos a la 1 de la madrugada y cómo no me atreví a llorar. Después de terminar, no lo subí a ninguna cuenta pública, en cambio, lo publiqué anónimamente en un foro de mujeres, sin adornos emocionales, simplemente contando los hechos. 2 horas después, la publicación se hizo viral. Hubo cientos de comentarios, algunos me consideraban merecedora, mientras que otros decían: «Estoy pasando por lo mismo». Algunos me enviaron mensajes privados diciendo que estaban afuera del juzgado, sin saber si ir o no. Le respondí: «No, es doloroso de todas formas, pero si entran, tienen la oportunidad de sobrevivir». En ese momento de repente me di cuenta de que quizá no era la única que se sentía sola. Esa noche recibí un mensaje de WeChat de la directora de la guardería de George, diciendo que Grant había venido a recoger al niño hoy, y había solicitado cambiar la lista de recogida autorizada. Me quedé mirando el mensaje con un repentino hundimiento. Sabía que estaba haciendo algo. La tarde que su padre se llevó a George, el cielo estaba especialmente pesado, como una plancha de hierro que me oprimía el pecho. Estaba subiendo la aspiradora por las escaleras cuando recibí la llamada de la directora de la guardería. Al oír las palabras «El señor Grant vino hoy a recoger al niño», me quedé paralizado. «¿No es usted el único tutor?». El director bajó la voz. Dijo que el registro civil del niño está a su nombre y presentó un certificado de la comisaría local. No nos atrevimos a negarnos. Tenía los labios secos, la aspiradora seguía funcionando, pero no oía nada. Solo el rugido resonaba repetidamente en mis oídos. Colgué el teléfono, salí corriendo y tomé un taxi a casa de Grant. El lugar al que no había puesto un pie en 5 años, la puerta seguía igual, pero habían cambiado la cerradura. La puerta no abría. Oí a un niño llorar dentro. Golpeé la puerta desesperadamente gritando: «Grant, dame al niño». Nadie respondió. Una vecina empujó la puerta, me miró y murmuró: «Deja de hacer ruido. Están en una reunión familiar. Eres una mujer divorciada, ¿y aún quieres llevarte al niño?». Me giré y la miré con enojo. La mujer estaba tan asustada que volvió a entrar. No fue hasta que empezó a llover que Grant finalmente salió con una bolsa de basura. Al verme se enojó. «¿Qué haces?». Me levanté y le grité: «¿Con qué argumentos te llevas a la niña?».
¿No dijiste que negociaríamos? Te encargaste del papeleo a mis espaldas, ¿verdad? ¿Cómo pudiste hacer esto? Se echó el paraguas al hombro y dijo con desdén, legalmente tengo la custodia. Ahora mismo, no tienes la capacidad de cuidar a la niña. El tribunal no te concederá la custodia. Yo lo crié. ¿Y qué? Se dio la vuelta y entró en la habitación, soltando con frialdad, mi madre dijo que ya no eres apta para enseñarle a George. La puerta se cerró de golpe delante de mí. Me agaché sujetándome la cabeza, sintiéndome completamente agotado. Esa noche tuve 39 grados de fiebre, tumbado en la cama de la habitación alquilada, con las manos y los pies helados, y todo el cuerpo me dolía como si alguien me hubiera pisoteado. Wendy me envió un mensaje de WeChat preguntándome por qué no había ido a trabajar. Le dije la verdad. Guardó silencio un momento y luego dijo, descansa primero. Tu trabajo te estará esperando cuando regreses. Me incorporé en la cama y respiré hondo. No podía desplomarme. No podía derrumbarme en un momento así. Al día siguiente fui al bufete y coloqué sobre el escritorio el certificado de nacimiento del niño, la tarjeta médica, los registros de crecimiento, los recibos de la guardería y el álbum de fotos familiar, uno por uno. La joven abogada contempló los documentos un buen rato antes de decir, el camino que estás a punto de tomar es difícil. Necesitas demostrar que eres más apto que Grant para criar al niño, no solo emocionalmente, sino más aún en cuanto a circunstancias. Lo sé. ¿Tienes ingresos estables? Sí, actualmente trabajo en limpieza, como conductor designado y escribo por mi cuenta. ¿Y qué hay de la vivienda? Ninguna alquilo. Luego tienes que hacer un plan completo para demostrar que puedes darle una vida estable al niño durante el próximo año. Asentí. Lo haré. Me preguntó de nuevo, ¿alguna vez has sufrido violencia doméstica? ¿Tienes alguna grabación o vídeo? Negué con la cabeza. Es muy listo, nunca me toca. Me miró con un atisbo de lástima en los ojos. Si es posible, intenta que cometa un desliz por su cuenta. Apreté los puños. Lo voy a delatar. Esa noche salí a hacer mis trabajos de siempre. Esta vez decidí recoger pedidos cerca de la empresa de Grant, con la esperanza de tener suerte. Efectivamente, a la 1 de la mañana, recibí un pedido. La persona que llamó era Kiana, la gerente financiera de Grant, una mujer muy cercana a él. Estaba borracha, y en cuanto subió al coche empezó a gritarle al teléfono, «Dile a Grant, ¿por qué tengo que asumir la culpa? Si alguna vez sale a la luz lo de la factura falsa, seré la primera en denunciarlo». Yo conducía mientras grababa, con el corazón latiéndome a 1000. Ella no paraba de maldecir, ¿no lo dijo con amabilidad? ¿Dijo que saldría a bolsa a finales de año? Ve a revisar los libros. ¿De qué sirve ese poco de dinero? Incluso puso las cuentas de la empresa a nombre de Sara. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Era una clave. Al día siguiente copié la grabación y se la entregué al abogado. Tras escuchar, el abogado guardó silencio un buen rato y dijo, si este vídeo se puede comparar con las pruebas del flujo de caja, Grant estará en serios problemas. Empecé a contactar en secreto a los antiguos clientes y socios de Grant, buscando pistas en los archivos del proyecto y reconstruyendo el rastro de los fondos. El proceso fue extremadamente difícil. A veces me encontraba escribiendo y revisando hojas de cálculo a las 2 de la mañana, otras veces, la información incompleta me obligaba a empezar de cero. La tutora de George me enviaba mensajes de vez en cuando diciendo que estaba muy deprimido, sin ganas de comer y sin hablar con otros niños. Solo podía pedirle a un amigo que se fijara en él. Sabía que no podía hacer nada ahora mismo, pero tenía que ganar. No podía permitirme perder por completo. No podía dejar que George creciera pensando que su madre realmente tenía problemas mentales, o que no era apta para criar hijos. Una semana después publiqué anónimamente una serie de pistas en línea, sobre la supuesta emisión de facturas falsas por parte de la empresa de Grant. Aunque no di nombres, la redacción era bastante precisa. La publicación fue borrada en menos de medio día, pero sabía que alguien la había visto. Al tercer día, Grant llamó con la lengua más fría que nunca. No te pases. Hacer estas travesuras no te servirá de nada. Sonreí. ¿Tienes miedo?
Guardó silencio un segundo y luego susurró, el niño te extraña. Se me encogió el corazón. ¿Qué quieres? Miré al cielo por la ventana. Quiero a George. Quiero que la ley reconozca que soy capaz de cuidarlo. Quiero que dejes de manchar mi reputación de cualquier manera. No dijo nada y colgó tras una larga pausa. Llovió toda la noche y no paró hasta el amanecer. Me quedé junto a la ventana, mirando el cielo gris y nublado, sintiéndome de repente más despejado que nunca. Ya no tenía miedo. Por muy malo que fuera el resultado podía aceptarlo, salvo por una cosa, jamás podría aceptar el fracaso tal como él lo definía. El día que demandé oficialmente a Grant fue una mañana con un viento especialmente fuerte. El vestíbulo del juzgado estaba lleno de gente entrando y saliendo. Me senté en un banco agarrando un fajo de documentos, con las piernas rígidas como piedras, y un solo pensamiento resonando en mi mente: estoy aquí para presentar una demanda. No estoy aquí para suplicar. Mientras mi abogado entregaba los documentos uno por uno, Grant también llegó, elegantemente vestido y con una taza de café en la mano. Al verme estaba tan frío como siempre, con una leve sonrisa burlona en las comisuras de sus labios. ¿De verdad es necesario todo esto?, dijo. ¿De verdad crees que puedes ganar? No lo miré, solo le entregué al abogado el expediente que había organizado hacía tiempo, todo el historial médico de George desde su nacimiento, su cartilla de vacunación, su matrícula y pagos escolares, los informes de su examen físico, mis declaraciones de ingresos del trabajo y una grabación de las palabras imprudentes de Kiana en el coche. El abogado habló con claridad: solicitamos la custodia exclusiva, alegando, entre otras razones, estabilidad económica, capacidad educativa, la proporción de las responsabilidades diarias de cuidado, la mala conducta moral de la otra parte y pruebas de ocultación de bienes. La expresión de Grant cambió por primera vez. Mientras el juez revisaba el material, mantuve la cabeza baja y no dije nada. Esas fotos y documentos los fui reconstruyendo poco a poco. No tenía antecedentes ni recursos, solo tiempo y la voluntad de no rendirme. Durante el recreo fui al baño y justo al salir, vi a Grant bloqueando el pasillo. ¿Qué quieres exactamente? Lo miré: quiero un hijo, pero también quiero dignidad. Me miró fijamente unos segundos y de repente sonrió: ¿has cambiado? Sí. Asentí. Antes ni siquiera me atrevía a hablar alto, y ahora hasta me atrevo a demandarte. Parecía ahogado y no dijo nada más. Esta vez el tribunal no emitió un fallo inmediato, el periodo de prueba se extendió 30 días. Pero sabía que era una señal: no era una ama de casa a tiempo completo incapaz de defenderse, era una madre lúcida, preparada y capaz. Ese día, de camino a casa, pasé por la puerta de la escuela Georgia y vi a unos niños corriendo y jugando. De repente se me llenaron los ojos de lágrimas. Ahora vive con Grant, así que su vida no debería ser mala, pero sé con certeza que esa no es la clase de compañía que quiero. Regresé al apartamento alquilado, y Wendy estaba sentada en la sala esperándome, con un tazón humeante de sopa de costilla de cerdo en la mesa. Acabo de hacer esto, come un poco, dijo. Me sentí un poco avergonzada. Estás muy ocupada, y aún así me preparaste comida. Levantó la barbilla. ¿No estás demandando a Grant? Las mujeres no pueden permitirse pasar hambre en momentos como este. Tomé el tazón y lo bebí de un trago a otro. De repente me preguntó: ¿sabes cómo me fui entonces? Me quedé atónita y negué con la cabeza. Mi esposo era compañero de universidad, doctor, amable y refinado. Daba conferencias y escribía libros fuera, pero en casa ni siquiera se molestaba en dirigirme la palabra. El niño estaba resfriado y con fiebre, y ni siquiera lo tocó. Una noche me desperté y la pantalla de su teléfono estaba iluminada, mostrando su historial de chat con una estudiante de posgrado. Ella hizo una pausa y me miró. ¿Sabes qué es lo que más odio? No es que me engañara, sino que siempre fingía ser el marido perfecto delante de los demás, diciendo que yo era sensible, neurótica y malhumorada. Le escuché en silencio. La jueza me preguntó si tenía alguna prueba, y le dije que sí, que seguía viva. La miré con los ojos ardiendo. Así que me dijo en voz baja: ya lo has hecho muy bien. No dudes más de ti mismo. Por la noche conducía para un servicio de transporte como siempre.
Justo después de conectarme conseguí un trabajo importante, recoger a alguien en el aeropuerto. La clienta era una mujer que trabajaba en el extranjero. Parecía tener poco más de 30 años, llevaba un maletín para portátil, pulcra y eficiente en todos los sentidos. Tras subirse al coche dijo, «Tu coche está limpio». Sonreí, «Lo limpio todos los días». Volvió a preguntar, «¿Conduces a media jornada para pagar la hipoteca?». Me quedé desconcertado un momento, luego asentí, algo así. No dijo nada más, pero al acercarnos a la ciudad, de repente dijo, «Yo era como tú, empezando desde cero. Ahora construí mi empresa en Norteamérica». La miré. Estaba mirando por la ventana. ¿Sabes cuál es la mayor victoria? Negué con la cabeza. No es ganar. Es sobrevivir. El coche se detuvo en su destino. Antes de bajarse, me dio un sobre rojo y me dijo, «Sigue así». Lo abrí y vi que contenía 500 yuanes, con una nota que decía, «Ganarás». Esa noche lloré desconsoladamente sola en el coche vacío con lágrimas que corrían por mis mejillas, por mucho que me secara, no se secaban. Pero no paré. Seguí tomando el siguiente pedido, seguí corriendo, seguí conduciendo, seguí luchando con Grant. No sabía dónde estaba la meta, pero sabía que cada paso que daba era un paso hacia adelante. A la mañana siguiente recibí una llamada del tribunal. Grant había solicitado una mediación extrajudicial con la esperanza de negociar conmigo. Guardé silencio unos segundos. Puedo reunirme para hablar, pero las condiciones siguen siendo las mismas, el niño se queda conmigo y no debe interferir. Hubo una vacilación al otro lado de la línea. Lo arreglaremos. Después de colgar el teléfono, me quedé junto a la ventana, viendo cómo la ciudad se iluminaba poco a poco. Esta vez, no fue él quien me dio la oportunidad. Fui yo quien le arrancó el velo que lo cubría. La reunión de mediación se programó para un día lluvioso, en la sala de mediación del Tribunal Municipal Intermedio Popular, exactamente a las 10 de la mañana. Llevaba una gabardina gris oscura, el pelo recogido, maquillaje ligero y solo lápiz labial. Mi abogado me acompañó al otro lado de la mesa de conferencias, mientras Grant permanecía sentado solo, con expresión tranquila, pero con un rastro de irritación oculto en sus ojos. Ya no era agresivo ni tenía la arrogancia de antes, era incluso más silencioso que la primera vez que nos vimos en el tribunal. La mediadora empezó simplemente siguiendo el procedimiento, pero comprendió claramente la magnitud de nuestro conflicto y enseguida fue al grano. Sr. Grant, la señora Della insiste en luchar por la custodia de su hijo. Ya ha presentado comprobante de ingresos estables y un plan de vida. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Grant guardó silencio un momento y luego dijo, «Mi madre es mayor y no puede cuidar al niño por mucho tiempo, y no quiero dejarlo con una niñera». ¿Está dispuesto a ceder la custodia voluntariamente? No dijo nada, solo bajó la mirada y jugueteó con los dedos. Hablé con calma, no le quitaré su derecho a ser padre, pero he criado al niño desde que nació y depende psicológicamente de mí. Puedo concederle derechos de visita y también estoy de acuerdo con la custodia compartida, pero debo criarlo yo. Grant me miró con desprecio. Te va bastante bien ahora, tus artículos son populares, ganas dinero conduciendo para otros y tus redes sociales están de moda. ¿Crees que has ganado? No respondí, solo dije en voz baja, no se trata de ganar, se trata de vivir por fin como un ser humano. Se burló, ¿lo has pensado bien? Cuidar a un niño es un trabajo duro, no es algo que puedas hacer con solo unas fotos. Lo miré con seriedad. Me encargué sola de su fiebre, lavando sábanas y buscando medicinas a las 3 de la mañana, limpiándolo. No he contratado a nadie en 5 años. ¿Crees que no lo he pensado bien? La mediadora golpeó la mesa. De acuerdo, no hablemos de emociones, solo de los hechos. Miró a Grant. Necesitamos una respuesta clara. ¿Estás dispuesto a negociar un acuerdo o seguirás con los procedimientos legales? Grant guardó silencio un momento y luego dijo, puede tener al niño, pero quiero que los bienes se dividan limpiamente sin condiciones. Asentí. De acuerdo, me iré sin nada, ni un céntimo. Tras decir esto pareció respirar aliviado, reclinándose en su silla con los ojos cerrados. El mediador comenzó a registrar los términos del acuerdo, y cuando firmé mi mano no temblaba, sino que estaba más firme que nunca.
Para cuando se completaron todos los trámites, ya eran las 2 de la tarde. Salí del juzgado, el cielo se había despejado y la luz del sol era tan intensa que me hizo entrecerrar los ojos. Caminé hacia la cuneta y vi a George de pie entre la multitud, con una chaqueta azul y una pequeña mochila en la mano, buscando ansiosamente a alguien. Me acerqué rápidamente y en cuanto me vio, su rostro se iluminó. «Mamá». Me agaché y lo abracé, sintiendo que mi corazón finalmente se calmaba. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté. «Papá dijo, de ahora en adelante estaré contigo», dijo con su carita pegada a mi hombro. «Ya no tendré que estar moviéndome, ¿verdad?». Le acaricié la cabeza. «Claro, siempre estaremos juntos de ahora en adelante». De vuelta en la habitación alquilada, George entró corriendo y se dejó caer en su pequeño escritorio, empezando a colorear su libro de dibujos. «Voy a dibujar una nueva casa». Entré en la cocina, abrí la ventana para que entrara el aire fresco y la luz del sol entró a raudales, iluminando la estufa como si de un plumazo atravesase la penumbra del pasado. Sonó mi teléfono, era un mensaje del editor de Cuentas Públicas: «Hemos decidido publicar una serie especial sobre tu nuevo artículo. Esta serie tiene un gran impacto y podríamos considerar publicarte una columna regular más adelante». Respondí: «Gracias, seguiré escribiendo». Wendy llegó del trabajo y nos vio a los dos sentados dentro. Sonrió y dijo: «¿Compré bontons? ¿Comemos juntos esta noche?». Asentí, sintiendo de repente que esta comida era tan magnífica como un festín de Año Nuevo. Después de cenar, George dormía en la cama, con una sonrisa aún presente en la comisura de sus labios. Le subí la manta con cuidado hasta la barbilla y me senté a su lado, observándolo un buen rato. Desbloqueé mi teléfono y puse la captura de pantalla del fallo judicial como pantalla de bloqueo. Decía claramente que la custodia se le otorgaba a la madre de ella. No le di mucha importancia ni lo publiqué en redes sociales para presumir. Simplemente me senté en silencio, mirando el rostro de George, sintiendo como mi corazón se llenaba poco a poco. Wendy estaba hablando por teléfono en la sala, con un tono ligero y alegre. «Sí, ganó. Es como si todos hubiéramos ganado esta vez». Me levanté y bajé la ropa del tendedero una a una, los calzoncillos de George, mi camisa y esa sudadera con capucha que usaba de niño, la que no me atrevía a tirar. El viento sopló y por un momento me sentí aturdida. Había imaginado este final incontables veces a altas horas de la noche, pensando que me abrumarían las lágrimas, que me derrumbaría y lloraría, pero cuando finalmente llegó, solo sentí calma. No porque esta batalla no valiera la pena, sino porque sabía que este no era el final. Después de esta lucha aún me quedaba un largo camino por recorrer: criar a mi hijo, ganar dinero, escribir, vivir mi propia vida. El cielo se había oscurecido por completo, las luces de la ciudad comenzaron a brillar, y me quedé junto a la ventana, observando los edificios como